Banda, ¿cómo están? Pues una vez más aquí en Black Planet Radio, transmitiendo desde www.ansusmultimedios.com. Pues esta vez vamos a hablar de uno de los movimientos que se llamó la movida madrileña. Pues es uno de este tipo de cuestiones tan grandes que hacen sonar a nivel mundial, porque se sale de aquí moda, sale música, sale pues cosas hasta políticas. Y bueno, ahorita vamos a tener la plática sobre este tipo de grupos de la movida madrileña, porque pues dentro de España, no solamente en Madrid, sino que también hubo el movimiento vasco. Y pues eso es otra cosa, solo vamos a tocar un poco y pues tenemos aquí también un gran invitado. Hola amigues, soy Jack. ¿Qué onda, banda? Pues qué chido que otra vez nos están acompañando, otro programa más, otra emisión más, y pues qué chido que estén acá el día de hoy, como lo dice mi carnal Eder. Pues vamos a hablar de una explosión cultural, un movimiento estético y musical que pues bueno, hasta la fecha se sigue tomando en cuenta, y pues bueno, el legado de todo este movimiento pues muchos lo siguen tomando en cuenta, se sigue hablando de él, siguen bailando con esa música. Y pues bueno, yo soy Lágrimas, les doy la bienvenida. Pues bien, lo que sería finales de los 70s, en lo que sería Madrid, que es donde se dio esto, es pues principalmente por un tributo a Canito, que es uno de los artistas rockers que cantaba canciones políticas, también románticas y así, pero como un tributo a él se reunieron varios grupos, vocalistas de otros grupos, y cuando empezaron a hacer este tributo, pues de ahí empezaron a emerger pues muchísimas bandas. Pues bueno, aquí trajimos varios discos que son dentro de lo mismo que es de la movida, como Alaska, Mecano, Olé Olé, Parálisis Permanente, que es un recopilatorio que es la edad de oro del pop en español, Objetivo Birmania, que dice ya que no perteneció a la movida, y yo digo que sí, pero pues pueden ahí comentarnos, ¿no? Y pues bueno, cuando empezó esto, pues se dio principalmente en pues lugares donde podrían tocar. Un poco después fue cuando ya se dio como tal un barcillo, que ahorita vamos a decir el nombre y demás, pero pues también, como lo comentaban los de Siniestro Total, que había muchos grupos y pocos músicos, porque varios músicos, bueno, los músicos que había tocaban en 2-3 grupos, y pues eso también estaba chido, ¿no? Que de ahí, pues por lo menos de unas de las trayectorias más largas que conocemos es Caca Deluxe, ¿cómo se llama? Caca Deluxe, Caca Deluxe, Alaska y los Pegamoides, y de ella sale Parálisis Permanente, Alaska y Dinarama. Y pues bueno, así es como van saliendo, y pues sabemos que hubo integrantes de Radio Futura, hubo integrantes de Parálisis, y de ahí de Alaska y Dinarama, y de ahí pues bueno, ya se fueron dando los demás grupos, ¿no? E incluso hay algunos documentales donde hablan acerca de todo lo del movimiento, incluyendo desde las protestas que hubo por las fábricas que estaban cerrando, las que no les pagaban, y todo eso tuvo que ver mucho en lo que es el movimiento por el tipo de cuestión de las letras que tocaban y las vestimentas y demás. Bueno, pues esto, como bien lo comentaba Orgi, inicia con un concierto homenaje que esta persona originalmente tocaba la batería en un grupo que se llamaba TOS, que posteriormente pues ellos fueron Los Secretos, y que pues bueno, lamentablemente muere en una forma parecida a Eduardo Benavente de Parálisis Permanente. También fallece en un accidente automovilístico en 1979, cuando en realidad todavía no iniciaba todo este movimiento, sino que fue hasta un año y medio después que se hizo ese evento tan importante, en el cual pues bueno, fue en una escuela de arquitectura, y se celebraba, me parece que era un festival de la primavera, a una festividad así que celebran en las escuelas, en las universidades. Entonces ahí hubo la convocatoria para jalar a diferentes bandas que estaban rifando en este tiempo, y que todas estaban influenciadas, o la mayoría pues por el punk. En realidad eran muchos géneros que se estaban armando, ¿no? Porque estaban tomando influencias del new wave, influencias del techno, influencias del post-punk, pero bueno, también una fuerte influencia del punk.
en este evento que se realiza en la universidad, pues es cuando se empiezan a dar a conocer muchas bandas de ellas pues fueron sorteadas para que fueran a tocar ahí, y pues bueno, ese fue el primer encuentro en donde pues ya se empezaba a pintar o a dar algún panorama de lo que iba a ser la movida madrileña. Ahora, pues también la movida fue como, aparte del tributo a Canito, que fue lo que reunió a todas estas bandas, fue el hecho de que pues había ya muerto Franco, ¿sabes? Entonces, hablar de la movida es hablar de toda la historia española, ¿entiendes? O sea, muere Franco y viene de una represión de ultraderecha. A la hora de que mueren todos estos jóvenes, como de que pues ya no vamos a vivir bajo el mando de una ultraderecha, entonces buscan como la rebelión, ¿no? O sea, por eso pues, puedes meter como el mote de que se unió el show punky, ¿no? A todo esto. Pero también era como un show muy nihilista, muy individualista la movida. ¿Por qué? Porque para empezar se le puso la movida, porque cada vez que estos modernos decían vamos a ponernos una movida, porque iban a ponerse hasta el queque de lo que fuera que atontara, ¿no? Entonces pues se le puso la movida madrileña. Muchos de estos pues iban más que nada como por el cotorreo, ¿sabes? En mood gemeli, del vamos a vernos bonis, vamos a hacer fiesta, vamos a meternos de todo, porque hay de todo, y no había información, ¿no? También es la etapa de la revolución sexual. Entonces, si unes el hecho de un país reprimido, que no te dejaba ni ser ni estar, pues obviamente vas a agarrar la primera de vuelta para decir, ¿sabes qué? ¡Boom! Son los despertares juveniles, ¿no? No sé si quieres seguir con algo. Pues sí, como dice el Jack, lo de la movida fue por lo mismo de el consumo, la venta de drogas, del decir vamos a darnos una movida, ¿no? Como vamos a darnos un toque. Y de ahí se quedó eso. Cuando pues lo empezaron ya a publicar y a tomar como tal, pues es el nombre que se le quedó. Y pues del lugar que les estaba comentando se llamaba el Rock Ola. Este fue uno de los primeros, o el primer bar más bien dicho, que ya era de comida y discoteca, porque o era discoteca y solo bailaban y tomaban, o era de comida y solamente estar viendo partidos de fútbol. Bien saben que en España pues toda la ola de lo del fútbol, hasta dicen España, el mejor fútbol del mundo, ¿no? Y pues todos los bares en su mayoría eran así. Pues este bar retomó esas dos cosas, podías estar comiendo y parándote a bailar, y habían DJs que iban a poner música que pues traían de varios lados, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, y aparte se presentaban grupos. Es algo así como aquí el Tutti Frutti, ¿no? Que pues obvio no tuve la oportunidad de estar ahí, pero sabemos que muchos de nuestros amigos, papás o eso, pues estuvieron ahí. Aquí en el Rock Ola, pues fue donde ya se presentaron, pues ahora sí que todos los grupos que estaban en ese entonces, ¿no? Desde Caca Deluxe, Parálisis Permanente, Mecano, Los Hombres G, estuvo Siniestro Total, Polanski y el Ardor, Glutamato Yeye, Ole Ole, pues bueno, hay muchísimos grupos que podemos pronunciar. Y bueno, no solamente había grupos que eran de lo que era Madrid, sino que había de otras colonias y de otros lados, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de Vigo, de Torremolinos. Euskadi. Y bueno, todos ellos también estaban teniendo un auge pues bastante fuerte para lo que era la homosexualidad, para lo que era el consumo de drogas que estaba llegando, porque las drogas llegaron de Estados Unidos. Y todo esto pues empezaba ya a tener un auge, que de hecho fue cuando se empezó a despenalizar la homosexualidad también, y fue algo que también muchos empezaron a meter en sus canciones. Y pues bueno, esto al ser un movimiento contracultural y que apoyaba a muchos de los chavos, pues lo empezaron a adoptar ya. Muchos lo ven como una moda, que incluso también hay reportajes que dicen que pues esto era una moda total, que es también a lo que estabas llegando, pues al final de que ahorita estabas diciendo, porque ya también hasta las mismas canciones lo dicen, ¿no? Enamorado de la moda juvenil, pero el bote de color, maquillaje, no me mires. Perdón que te interrumpa, pero el enamorado de la moda juvenil salió por, estos se dedicaron a un alcalde
que fue que del partido socialista que apoyaba a toda esta bandita, que fue el que se subió al escenario y que dijo, quien no esté bien colocado, que vaya y que se coloque, ¿no? Colocarse también es una referencia a drogarse, a ponerse bien puesto. Fíjense que también figuraban diferentes programas de radio. En ese tiempo no había tanto apoyo televisivo al inicio. Tampoco había apoyo de las disqueras. Por ejemplo, todas estas bandas que estaban surgiendo y todo, pues normalmente andaban jalando siempre su maqueta, ¿no? A ver en qué momento podían conseguir algún productor o alguna disquera que los pudiera sellar y lanzar su disco. Era muy difícil en esos tiempos. Y pues bueno, esto venían haciendo. Entonces, lo que sí tenían era apoyo de las radiodifusoras y de diferentes programas para que pues bueno, pues sonara su música, porque la verdad es que sí estaba siendo demasiado llamativo todo este movimiento. Y pues bueno, en ese tiempo había, por ejemplo, programas como Radio España, como Radio El País, Radio Popular, Radio Juvenil, entre muchos. Y aparte de todo, estamos hablando de que era un movimiento contracultural que abarcaba diferentes cosas, no únicamente la música. También tenían sus fanzines. En ese tiempo, pues también las bandas o pues varias gente, ¿no? que estaba dentro de ese movimiento, que le estaba llamando la atención todo esto, empezaban a expresarse mediante tirajes de fanzines. Ellos armaban sus fanzines pues como podían, ¿no? A la onda muy punk, hacían sus fanzines, pero pues también expresaban todo esto que estaban expresando todas las bandas y empezaban a distribuir los fanzines. Entonces, después de los fanzines, las revistas ya voltean a ver todo esto y empiezan a jalar también información para las revistas que ya estaban establecidas. Empiezan a dar información de las bandas, entrevistas y todo, y esto empieza a tomar pues mucho más fuerza. Algunas de los fanzines de los más reconocidos era Licantropia y Monster, también La Pluma Eléctrica, Rococó y Dúa Dúa. Después de esto, también ya poco a poco se empieza a dar apertura, pero ya para la televisión. Ya algunos programas, pues ya como se dieron cuenta que sí estaba jalando, era algo demasiado popular, que estaba en España, pues ¿qué hacen las disqueras? Voltean a donde estaba el epicentro de todo esto y empiezan a jalar a 2-3 bandas de las más importantes. Pues ya sabemos quiénes son, como los Peramoides, como Parálisis, como todas estas bandas, y los empiezan a jalar para que pues ellos se presenten en su programa, hagan una pequeña entrevista y hagan una presentación. Tales programas, por ejemplo, como La Bola de Cristal, como Si Yo Fuera Presidente, o La Edad de Oro, de la cual ya hemos hablado un buen, en donde una vez pues estuvo ahí los Lords of the New Church en La Edad de Oro, y un sinfín de bandas que rifan demasiado en el post-punk, y no precisamente de España, sino de otros países. Efectivamente, y algo de lo que decía Jack es Enrique Tierno Galván, que fue el gobernador de Madrid de 1984-1986, cuando se estaba lanzando, que le decían el profesor, el viejo profesor. Fue el que en uno de sus meetings que hizo para pues hacer sus propuestas y todo eso, lo que igual dijo ahorita Jack, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Efectivamente, el que no esté colocado es como el que no se haya dado un toque, pues que se lo ponga y al orden, o que se ponga vivo o algo así. Eso es lo que dio a entender. Y de ahí también hay varias canciones, películas de Pedro Almodóvar y de algunos otros que yo ya había escuchado esa frase, pero yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué lo dicen? Porque sobre todo en los discos que son en vivo es cuando empiezan, como Polanski y el Ardor, o como La Broma de Satán, La Polla Records, ¿cómo se llaman? Mucha Policía, Escorbuto. Igual van a empezar su concierto o van a empezar a tocar su canción más emblemática y dicen, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Yo dije, ¿qué es eso? Y todo, pero tampoco nunca me había puesto así como a investigarlo, hasta apenas, ¿no? Y pues por eso también yo creo que este político pues ganó, y aparte pues él al momento de entrar ya tuvo más auge todo lo que se consideraba arte, pintura, fotografía, escultura, música. Tuvo ya mucho apoyo todo lo que fue las cuestiones musicales en eventos masivos, lugares, aperturas para que pues pudieran tocar, y hasta en el tren que llevaba de Madrid a la ciudad, ¿cómo? A Barcelona. A Barcelona.
es donde llevaban los grupos de un lugar a otro, incluso en el tren, que había muchas celebridades, que era barra libre, pues ahí se ven Polanski, El Ardor, se ve Alaska, McNamara, se ve, aventa una botella de champán una morra. Ándale, pero hasta eso no lo hizo con una intención de golpearla. Sí. Dice, yo solamente lo hice por divertirme. Y aparte la imagen que tenía y todo era como de mucha polémica y demás. Y pues dice, ¿qué pasó? No, todo está bien, no fue con ninguna intención mala ni nada de eso. Y pues estaba chido que los grupos de aquí los llevaran allá y los de allá acá. Pero, perdón, otra vez. Pero es que hay un como discernimiento bien chistoso en los movimientos como de Madrid y de Barcelona, ¿no? Porque lo que es ya como las pequeñas comunidades alrededor de Madrid vivían como una política diferente que la de Madrid. O sea, Madrid sí podrías hacer como tu desmaye y todo eso, pero en Barcelona estaba como los cierres de todas las fábricas, estaba todo este shock de mítines. Entonces, todo el verdadero movimiento como punky que tiene la movida madrileña es de Barcelona. ¿Por qué? Porque tenían estos problemas sociales y son por lo que abogaban, ¿no? Por eso Escorbuto, Cortatu, la polla nació por lo mismo, ¿no? Escorbuto nació porque es una enfermedad de los maquinistas, ¿no? Sí. Entonces ellos iban y peleaban cuando más que nada a la gente de Barcelona no le gustaba porque pues son punkis, dan mala imagen a la ciudad, también pues hacen basura, pero ya cuando los vieron en los mítines de todos los problemas sociales fue como de, ok, si no nada se están embobando a mis hijos, hay un contexto social, a diferencia de Madrid. Madrid era la fiesta, era lo bonito. Lo bonito. Ya lo que no vivían en Madrid, de hecho, ahí como en mi acervo de viejos, pues me han contado, ¿no? que si no eras como de Madrid o de Barcelona, no fluctuabas. ¿Por qué? Porque te rechazaban, no era como de, ay, pues es que no eres. Entonces realmente la lucha social era como diversificada. Madrid lo que hacía era como un existir es resistir, ¿sabes? O sea, me ves, existo y mi lucha es estar presente como cualquier otra lucha, ¿no? Así como me estás viendo y me respetas porque existo, ¿no? Si no... Y Barcelona era, me respetas porque existo, tengo 2 razones para que me respetes, ¿no? Sí, y era una lucha más social, Madrid era como de, ok, es fiesta, pero existimos y no nos puedes callar y no tienes por qué callarnos. Y nos vemos bonitos. Y nos vemos bien, güey, o sea que es lo mejor de todo, ¿no? Y los punks olían feo. Algunos. Bueno, en ese tiempo también empiezan a salir los pequeños sellos independientes, porque como les comentaba hace un rato, pues no era muy fácil que las disqueras grandes o transnacionales o populares se abrieran a estos géneros nuevos. Entonces empiezan a salir géneros independientes, como por ejemplo, hay diferentes. El primero que puedo nombrar es el de Aviador Dro, que es Dro nada más, MR, Nuevos Discos, Spansul, Tic Tac, Tres Cipreses, que también ahí tiene que ver mucho Benavente con el sello de Tres Cipreses, Lollipop y algunos otros. En ese tiempo no únicamente se concentraba pues en las ciudades que ya dijimos, sino que también invitaban de otras provincias a diferentes bandas, algunas como Orquesta Mondragón, como Duncan Du, como Aventuras de Kirlian, Siniestro Total y algunos otros. Y pues también tenían algunas, como les decía, también influía ahí, o también tenía lugar el tecnopop dentro de esta onda. Algunas bandas, por mencionar, puede ser como Mecano, como Azul y Negro, como Tino Casal, como La Unión, como que les decía, no únicamente era como un movimiento nada más de rock, pues de rock o de protesta o algo así, porque en realidad yo no le veo mucha protesta a las letras de la música, ¿no? A lo mejor ya en sí el movimiento y todo, pues sí, siempre tiene que ver algo contestatario, pero bueno, en cuanto a las letras, pues no. Yo creo que a lo mejor por eso se ve tan prefabricado todo esto, este movimiento, ¿no? Y por eso el gobierno, a fin de cuentas, decide darle tanta amplitud a todo este movimiento de la movida madrileña, porque, pues, digamos, la gente que a lo mejor no tiene esa conciencia de estar en desacuerdo con las reglas o con lo que te imponen, pues escucha las letras y no pasa nada, pues a simple oído, pues dice, pues está chido, son letras muy amigables, pues muchas veces son rosas las letras, con un tono así, pues pop, ¿no? Muy de cotorreo. Y
pues igualmente de ahí hay algunas bandas que son pues como rock pesado o algo que pues siempre siguen siendo marginadas, ¿no? Que pues no le conviene al gobierno de ningún país estarle dando apertura a todas estas bandas que crean un despertar social a otras bandas que pues a lo mejor lo tiene en esencia, pero no en letras, ¿no? Para personas que nada más escuchan la letra y ya pues no te vuelve algo tan rebelde, ¿no? Sí, pues sí. Únicamente por las letras, porque en realidad pues sí había mucho desmadre. Era más bisú, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita que tocaste el tema de que el gobierno les daba mucha apertura, sí, o sea, el gobierno socialista de Madrid lo que hizo fue buscar a todos estos jovencitos de la movida, porque ya la movida era como iconoclasta, ¿no? O sea, ya tenías como fijados a quiénes eran y quiénes no. Por ejemplo, Almodóvar, su primer película le dijeron, oye, te la pagamos, pero es una movida es una película de la movida, ¿no? O sea, tú eres parte de la movida, entonces va a ser un boom. Y Almodóvar, lo que me encantó de Almodóvar en ese momento fue como de, jalo, pero si la película pega, yo te regreso tu dinero. O sea, yo no necesito tu dinero porque, o sea, a sapiencia, o sea, sí tienes como un ser contestatario del que, o sea, el gobierno me reprimió años, ¿no? O sea, me casó por ser homosexual y ahora de chidos, ay, te picho, ¿no? Pues, o sea, chido, gracias, pero ten de vuelta, ¿no? Porque pues no voy a ligarme contigo. Y hasta los mismos políticos dicen, y nos regresó el dinero. Sí, los regresó. Chido. Pues bueno, igual ahorita hablando de Pedro Almodóvar, que era pues uno de los máximos exponentes en el cine en esa época y que sacó muchas películas referentes a lo de la movida con varios grupos, pues la primera película que hizo que fue la de Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, donde cantan Te quiero porque eres sucia y murciana. Y pues bueno, Alaska fue la principal que interpretó esta. Igual cuando hablamos de Alaska, comentamos que cuando le invitó, le dice, tú no necesitas maquillistas, ni vestuarista, ni nada. Tú eres totalmente la chica que va a representar la película en su totalidad. Así como eres tú, es el personaje que estábamos buscando. Y quedó perfecta. Y fue la primera chica Almodóvar, dentro de todas las demás que ya conocemos. Y pues la película, pues sí, no, está chida y las partes donde canta son las únicas partes de videos donde podemos escuchar esas canciones, que es donde está tocándolas, ¿no? Y pues ya de ahí en fuera, la segunda película fue la de Laberinto de Pasiones, que fue la primera película de Antonio Banderas. Y bueno, ya de ahí en fuera pues sacó Fernando Trueba, Ópera Prima, Fernando Colomo, Iván Zulueta y Arrebato. Pues bueno, estas películas igual tenían a personajes de la movida que eran a los Hombres G, que eran a los Toreros Muertos y así, ¿no? Los iba metiendo y también pues las pueden ir checando, las pueden ir viendo. Están bastante entretenidas y todo. Y pues también ellos estaban, los de la movida, los chavos y todo, pues empezando a tener ya pues peso en las disqueras, porque ya es cuando las disqueras grandes empezaron a enfocar en ellos y ya entonces los empezaron a firmar. Y como ya la industria veía que la movida era ya algo redituable para poder tener un buen capital, algo bastante ya redituable, pues hasta sacaron un coche que se llamaba La Movida y lo sacaban ahí con canciones de rock en español, ¿no? Y dicen, no manches, pues la movida, ¿qué es? Es un coche y si no lo tienes no estás a la moda. Y ya de ahí empiezan a sacar que pues ya como que pues esto ya se empezó a hacer una moda de que si no te vistes así, pues no estás en la movida. Si no te ves así, no estás en la movida. Si no vas a este lugar, no estás en la movida. Y pues bueno, lo que comentabas, que mientras esto estaba pasando aquí en Madrid, había luego grupos o reporteros que iban a Barcelona y decían, es que la movida, ¿y qué es eso? Y allá como estaba pasando otro pedo político completamente diferente y los grupos que estaban saliendo eran completamente punks, pues era de que, no, pues aquí no, güey, aquí está esto y aquí está más pesado el pedo y todo. Y se ven los punks en la calle y la gente que, ya que desechen a esa basura de personas, no quieren ser parte de la sociedad, huelen feo y todo. Y empezaron ahí ellos también a componer canciones que iban de acuerdo a, incluso ya en el Parlamento
con los políticos y todo. Hubo un político que estaba en contra de una alcaldesa y le dice, entonces, ¿esto qué es? Lo mismo que dicen los de Escorbuto, mucha policía, poca diversión. Y así como que, no mames, ese güey está nombrando pues, una de las letras más chingonas de uno de los grupos más chidos. Y dices, no mames, y eso también igual salió en las noticias y está bien estipulado. Y con el güey ese que dijo, mucha policía, mucha policía, poca diversión. No mames, pues sí, güey, aquí tiene que haber esto y esto y esto. No nada más policía y militares. Y pues por esas cuestiones, pues sí había como que una variante dentro de los grupos que habían en un lugar y en otro. Sí, pues la neta sí es de que fue un movimiento demasiado fuerte, demasiado resaltante, tanto como lo fue en alguna vez a lo mejor en otros lugares, como en Londres, ¿no? Se llegó a dar algo similar, como en Nueva York, como en Los Ángeles, que estamos hablando de unas ondas oscuras también, pero pues bueno, en este caso en España se dio pues de esta forma, ¿no? También un movimiento musical demasiado grande, pero no, como les decía, no nada más musical, sino los diferentes ámbitos que tenía todo este ente, pues eran diferentes cosas, como por ejemplo, ahí influenció directamente pues también la prensa, ¿no? La prensa estaba dentro, estaban también escritores, había escritores, hubo libros de la movida madrileña, hubo diferentes cosas, hubo programas de televisión, hubo hasta historietas dentro de todo esto. Los editoriales pues siempre van a tener ahí su lugar precisamente porque estaban los libros, hubo pintores, que había diferentes obras de arte que después se expusieron, pero pues bueno, había pinturas ahí, había moda, había televisión, había hasta graffitics dentro de todo esto. Había también pues pintores o urbanos que hacían también graffitics influenciados por todo este movimiento. Y ni se diga pues de los locales, ¿no? Los lugares en donde se podían armar las tocadas, porque pues sí había el rock ola que estaba pues muy de moda dentro de este tiempo, pero como el rock ola había muchos lugares en los cuales pues podía haber tocadas, ¿no? Y que podía haber hasta 2, 3 tocadas el mismo fin de semana o entre semana, porque el movimiento que estaba en ese tiempo pues sí era demasiado llamativo, ¿no? De hecho, o sea, uno de los que era como el CBGB de la movida, que es el rock ola, pero también existía el Sol, que era también como un poquito más el Roxy, ¿sabes? O sea, como más acá, o sea, más oscurito, por así decirlo, no tan friendly como el rock ola. Y de hecho, lo que me decía uno de mis señores fue como si tú ibas como a la plaza de Madrid, había más lugares donde cotorrearte por metro cuadrado que gente, ¿entiendes? O sea, era como, ya la diversidad explotaba, o sea, ya también hacían como bastantes eventos grandes, que por ejemplo es el de la primavera, que es el que empezó Benavente. Pero también siento, o sea, lo que hablaba con Eder hace rato era uno de los primeros, cuando empezó a decaer, la primera vez que empezó a decaer la movida, fue cuando las Vulpes, o sea, las Vulpes les dijeron, ok, es un programa como en horario de niños. Y vamos a cantar Soy una zorra, ¿no? Me gusta hacer una zorra y le vamos a poner un pitido, cosa que no les pusieron. Entonces, a la movida, al ser esponsoreada por un partido político, le iban a entrar, entonces decidieron volver a callar, volver a censurar. ¿Por qué? Porque el que estaba para presidente era del partido y entonces él decía que iba a censurar muchas cosas, ese que te digo que estaba contra el OTAN y que prometió 1000 cosas, y de hecho CRAE, que es como parte no reconocida de la movida, porque todos creemos que pop y el rock solo es eso, la movida, cuando también existía de esta trova subversiva, cantautores, otros tipos de escena musical. Tipo Oscar Chávez. Ándale. Uh-huh. Y entonces CRAE fue como le dedicó la canción del Cuervo y lo llevaron a un juicio político, ¿sabes? Sí. Por dedicarle una canción de Está mal mentir. O sea, literal lo único que le dijo, estás mintiendo, y lo llevaron a juicio político. Entonces regresó como esta secesión de censura, como otra vez volver a un poquito a las trincheras. Pero había gente que todavía seguía con el pie de, ok, nosotros iniciamos por algo, vamos a seguir haciendo, ¿no? Ya cuando se empezó como ya a morir, es cuando
empezaron a firmar por dinero, así como... Sí, las disqueras y ajá. todo. O sea, porque había disqueras independientes y... Oye, esto poca madre, ¿no? O sea, ayudar como a tus compis que empezaron con algo y seguimos adelante. Pero los mismos conflictos sociales, por ejemplo, ¿no? Madrid como ciudad, ok, todo bonito, pero ya lo que está afuera, que es como, no sé, ya los barrios que están muy afuera, estaban teniendo unos problemas sociales que fueron donde entraron estos cantautores tipo trova, a defender eso, y ellos fueron a los que cayeron. ¿Por qué? Porque no estaban en el jolgorio, no estaban en el guateque de Alaska y Narama y tal. Entonces no era lo mismo. Entonces empezaron a callar lo que no les convenía que sea escuchado. Efectivamente. Y pues bueno, todas estas connotaciones políticas pues de igual forma se dieron aquí en México, con algo que les había comentado en el programa pasado, que fue Bad K y Dead Rock, de algo que se llama un egregor que también se dio en España y en México, que es el concepto propio del ocultismo, pero que viene a representar la forma del pensamiento colectiva de dos lugares diferentes o distantes, pues México a España, pero pues no teníamos lo que ahora que es el internet. Si tan solo de Estados Unidos a México llegaba la música un año después, 2 años después, ahora de un continente a otro, pues llegaba todavía muchísimo más tarde. Por eso muchos de los covers de grupos de México, pues cuando empezaban a sonar, aquí ya habían sonado hace 1 año, hace 2 años, ¿no? Como, bueno, un ejemplo es Olé Olé con... No controles, y pues aquí Flans. Como 2 años después la empieza a tocar Flans y es como, ay, todos piensan que es de Flans. El egregor hace que 2 tipos de grupos diferentes de 2 lugares completamente diferentes de otra parte del mundo tengan los mismos pensamientos, el cual hagan cosas similares pero no lo mismo. Estamos hablando la movida madrileña, rock en tu idioma. Aquí en México se estaba dando el rock en tu idioma, que bueno, se le tomó rock en tu idioma. Ya todo el rock en general en Latinoamérica, ya sabemos por quién, el que puso ese nombre, que de igual forma, bueno, podríamos igual llamarle, ajá. Y pues bueno, al mismo tiempo se estaba dando aquí un movimiento rock pues bastante chido, y en México también, con muchos grupos, porque pues ya como tal, rock en tu idioma y la movida, pues obvio, tenía grupos de New Wave, de synth pop, de rock, pop, hasta muchos muy fresas de synth pop y demás. Y aquí igual forma, había grupos de ska, había grupos de rock progresivo, de un rock un poco más oscuro como los Caifanes, y pues bueno, igual había de todo tipo de géneros, pero estaban dentro de lo que era el rock en tu idioma, que incluso pues hay un documental que sacaron ahorita en Netflix que la neta está bastante pésimo y da mucho a qué decir, porque solamente se enfocan en una sola persona, que es el que firmó a algunos de los que sobresalen más, ¿no? Pero todavía pues faltó hablar de muchos lugares muy emblemáticos, de muchos festivales bastante grandes. Solamente se enfocaron en una sola cosa, que era este güey. Y bueno, es algo igual que quería comentarles, que de igual forma se dio, porque de muchas formas se ha dado en diferentes países movimientos muy similares, y están a mucha distancia, un mar de diferencia, claro. Y pues sin en cambio la gente es la que empieza a vibrar eso y lo crea. Claro, aparte, si te das cuenta, es el reciclado. Porque, por ejemplo, en México lo han hecho mucho. O sea, más porque la música hasta hace como, ¿qué te gusta? 15, 20 años, la soltó el gobierno. Entonces, ¿por qué lo reciclaban? Porque, no sé, o sea, los Teen Tops sacaban canciones de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces reciclaban como todo este movimiento y era como, pero estás bajo el juicio de un gobierno. Ellos sí estaban bajo el juicio de un gobierno y era como de... El rock en tu idioma es como... O sea, sí estarán Caifanes y tal, y cosas más oscuras, pero son muy comestibles. Hay muy pocas cosas que son como subversivas o contestatarias hacia el gobierno, porque te iban a dejar, a diferencia de la movida madrileña, ¿no? Perdón.
Entonces, pues podría decirse como el rock nacional. Y Ajá. como allá en España, Sí, los grupos de punk de Barcelona. o sea, era diferente como el contexto, pero sí existían como a paralelismos, ¿no? Pero sí hay como cierta diferencia ahí. Bueno, ahorita que mencionabas del egregor, es como si fuera un ente energético, ¿no? Ándale. Que se crea porque pues la gente no tiene comunicación, no tenía comunicación en ese momento y a lo mejor pues por el sentir de la sociedad o mentalmente o algo empiezan a generar algo que pues se empiezan a generar bandas, ¿no? Hay chavos que empiezan a sentir mucho más pues, ese tipo de, pues no sé, de sentimientos que los hacen crear música, crear arte, que al fin y al cabo pues bueno, pues la música sabemos que es un arte que nos comparten y pues que es muy chido. Bueno, aparte años después Televisión Española organiza un evento, organiza a través de una página un evento como una encuesta en donde hace una pregunta de cuáles son las rolas y las bandas, más que nada las rolas más populares y emblemáticas de la movida madrileña. Me parece que hasta existe un disco, pero el punto es que sí sacó toda la lista. ¿Y cuál creen que está en el primer lugar para ustedes? ¿Cuál sería la que está en primer lugar de la lista de las canciones más populares de la movida? Chica de ayer. Autosuficiencia. Bueno, en su lista está Escuela de Calor de Radio Futura. Futura. Dice que es la primera. Y pues los que más figuran pues es Alaska, de ella está Perlas Ensangrentadas, está Bailando, que también Bailando es una de las rolas que eran mucho más reconocidas dentro de este movimiento de la movida madrileña. Y también resaltan, bueno, les voy a decir rápido algunas bandas que están ahí, son Los Zombies, Radio Futura, Parálisis Permanente, Loquillo y los Trogloditas. Con Hacha Pop está La Chica de Ayer. De Secretos está Déjame. Así van en orden. De los primeros son los número 1, se podría decir. Radio Futura en el número 7 con Enamorado de la moda juvenil, exactamente. También con Divina. Hay una banda que se llama Paraíso, que en la rola Para Ti. De Gabinete Caligari, Cuatro Rosas. Las Vulpes, pues la rola que tú mencionabas ya, claro, Me gusta ser una zorra. De Mecano, Hoy no me puedo levantar. Y cierran con Hacha Pop, Antes de que salga el sol. Chulada. Vamos a mandar rápidos saludos a toda la banda que ahorita nos está viendo y que también pues, están viendo al Jack. ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Hola, amigos. Mimi, ¿qué onda, nena? ¿Cómo estás? A Milton, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Saludos, canalito. A Lele, ¿qué onda, L? De Santos Remedios, ¿qué onda, carnal? A Alice, ¿qué onda, Alice? ¿Cómo estás? Alice. A Eliu Roth, igual. ¿Qué onda, Eliud? Ya más otaku que punk. Chido. Sí soy. Pues sí, bueno, hay otros que nos están viendo, pero si no nos saludan o si no nos dicen algo, pues no podemos Soy ver quiénes son, ¿no? Jesús Coca Hernández. Ah, saludos es el primo, a Jack, el primo Pantalones de Popó. Saludos al primo Pantalones de Popó. Pues bueno. Nayeli Rodríguez, ¿ya dijiste? Ah, ya es Pitufina. ¿Qué onda, Pitufina? A la próxima. Bueno, hay varias bandas que está aquí conectada. Bueno, pues también los programas, uno de los programas más pues emblemáticos dentro de la movida, pues yo creo que para mí sería el de la Edad de Oro, que de hecho Fue salió primero, ¿no? este recopilatorio. Y pues bueno, es un disco que tiene 6 discos y donde viene Gabinete Caligari, Polanski y El Ardor, Parálisis Permanente, La Mout, Paraíso, Alaska y los Pegamoides, ya lo dije, Radio Futura, Siniestro Total, Ilegales, Los Muy Nikis, Los Rebeldes, Glutamato Yeye, Los Toreros Muertos, Decibelios, Duncandú. No, pues es de que sí, Danza Invisible, Golpes Bajos, Radio Futura. Está muy chingón este disco. ¿Cuántos Y trae? pues, ¿Cuántos discos 6 trae? discos. 6, no, hasta poca madre. Y pues bueno, la persona que se encargaba de este programa, que era Paloma Chamorro, esta chica pues tenía una imagen chingoncísima. Ella presentaba a los grupos incluso,
pues fue la que dio la noticia de cuando chocó Eduardo Benavente y pues falleció, porque pues iban a tener un programa pues próximo, estaba grabado, pero lo iban a pasar en esa semana, y fue cuando presentó el programa, y pues ya así como pues un homenaje a, ¿no? Y pues bueno, esos videos pues están bastante chidos y son de los únicos que hay dentro de las tocadas de Parálisis que tienen mejor calidad, mejor resolución, que se escuchan mejor, y pues hasta incluso hay pues muchos premios que le han dado a esta chica, esta reportera. Bueno, ahorita ya es una persona más grande. Ya señora ya. Y pues bueno, aún así sigue teniendo una imagen espectacular como Alaska. Y pues no manches, está pues bastante chida, que incluso pues siempre que hablan acerca de la movida, ella tiene que estar ahí presente, ¿no? Es como un emblema total que ella siempre esté hablando acerca de los grupos, porque por ahí pasaron pues absolutamente todos. Y que la idea del programa de la Edad de Oro fue de ella y de Eduardo Benavente, que fueron los que estuvieron gestionando todo eso. Y pues bueno, sí lo consiguieron, pero ya no estuvo. ¿Y qué Televisión Española les dio el permiso? Pues bueno, pues para terminar ya, pues ¿tienen algo más que agregar o eso? Pues yo nada más les doy las gracias a toda la banda que nos está viendo nuevamente, que está siguiendo Black Planet Radio. Acuérdense que tenemos canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos los programas. Chido a nuestros canales de La Cabina, Javi y a Richard, allá, qué chido que nos acompañaste el día de hoy. A Aida, que está también aquí con nosotros, chido. Pues bueno, banda, pues gracias Jack por habernos acompañado. Gracias, y vamos a hacer, yo creo, otro programa igual acerca de otra movida también española que les va a gustar mucho. Y pues bueno, síganos, estamos en contacto. Bye, chido, canales, cuídense.